Vamos a ver hoy día el tema, dice control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Creo que es el segundo tema, ¿no? Y esto fue el primero. Entonces, vamos a ver acciones de las hormonas gastrointestinales, movimientos funcionales del digestivo, movimientos propulsivos, contracciones segmentarias, movimientos de mezcla, es lo mismo, segmentar y mezcla, propulsivo y peristaltismo es igual, irrigación, flujo sanguíneo y por último la circulación es plana. La motilidad gastrointestinal. Dice, la motilidad gastrointestinal representa un proceso fisiológico fundamental para tres funciones. Entonces, la motilidad va a ayudar a la digestión, absorción y la eliminación de los residuos del intestino delgado. En la digestión, la fragmentación mecánica de los alimentos mediante contracciones coordinadas. Gracias a esto, los alimentos que ingerimos se van a fragmentar hasta ser aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Las proteínas. El siguiente paso será la absorción, exposición óptima de nutrientes a la superficie absortiva intestinal. Tiene un ritmo de tránsito, vamos a decir, el tubo digestivo, de modo que a esa velocidad los nutrientes pueden absorberse. Cuando es muy rápido, pues no hay el tiempo para que se absorban y eso puede ser una diarrea, ¿no? Entonces también facilita la absorción y la eliminación eficiente de residuos no digeribles y desechos metabólicos. Entonces, esas son las funciones importantes. El sistema nervioso entérico, vamos a hablar mucho de este que es un segundo cerebro. Aquí hay unas características. Dice, el sistema nervioso entérico es una red neuronal extremadamente compleja. Contiene aproximadamente 100 millones de neuronas. Es una gran cantidad, ¿no? Va a estar formado por estos dos plexos, el plexo de Meissner y el plexo de Ampère. Meissner es mucoso, regula todo lo que son secreciones y flujo sanguíneo. En cambio, el siguiente es el Auerbach, entérico, más relacionado con la contractibilidad, con la motilidad del tubo digestivo. Controla principalmente la motilidad. Los dos están organizados en plexos. Uno está entre la submucosa o debajo de la submucosa y la muscular, el otro plexo está en la muscular, entre las capas musculares. Además encontramos este otro tipo de células, que son las células intersticiales de Cajal, que funcionan como marcadores intestinales, generan las ondas lentas, que en el estómago vamos a ver, de 3 a 5 minutos, potencial de acción que desencadena contracciones, patrones de motilidad específica en cada región. Cada región del tubo digestivo tiene una motilidad diferente. Si hablamos del esófago, vamos a hablar de contracciones primarias y secundarias. Si hablamos del estómago, vamos a hablar primero de relajación receptiva, mezcla, propulsión y último vaciado, ¿no? Cada región del tubo digestivo tiene un tipo de movimiento. La arquitectura neural del tracto digestivo. Mira, aquí tenemos la mucosa. Entre ellos encontramos estos puntos en amarillo, son las células intersticiales de Cajal, ¿no? Que establecen conexión con las neuronas entéricas y con las células musculares lisas y crean un sistema de control de la motilidad. Tiene mucho que ver este tipo de células en la motilidad gastrointestinal. ¿Qué hormonas participan en la motilidad? Tenemos varias hormonas, en Guyton también lo menciona. Es el mayor órgano endocrino del cuerpo, el sistema digestivo, produciendo más de 20 hormonas diferentes que regulan funciones digestivas. No solo motilidad, sino también las secreciones, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la colecistiquinina, la CCK, liberada por células duodenales, en respuesta a grasas y proteínas. Otra hormona, gastrina, secretada por las células G del antro gástrico. Secretina, producida por el duodeno, ante un pH ácido, regula las secreciones pancreáticas para contrarrestar las secreciones del páncreas. Motilina, generada por las células M del duodeno, coordina el complejo motor bilateral. Esto
Esto más se ve en el estómago y en el intestino delgado, más en ayuno, en el intestino. La grelina se está absorbiendo por células oxíticas gástricas, estimula el hambre y la motilidad. El péptido IgE, liberado por las células L del ilio, colon, inhibe la motilidad proximal del freno iliar a nivel del intestino delgado. Entonces esas son las hormonas, hay muchas más hormonas. Aquí tenemos la colecistoquinina, que es una de las más sobresalientes en cuanto a función y motilidad. Presenta una de las hormonas más versátiles en el sistema digestivo. Contracción vesicular es una función de la CCK. Estimula potentemente la contracción de la vesícula biliar hasta el 80% de su vaciado y relaja simultáneamente el esfínter de Oddi para liberar la bilis. Esa es una de las acciones de la CCK, de la colecistoquinina en la contracción vesicular. En relación al estómago, activa las zonas vagales aferentes del canal de los reflejos inhibitorios, reduciendo así el vaciamiento gástrico hasta en un 50% durante la digestión de las grasas. Tiene que ver con la motilidad del estómago. En el colon, aumenta la motilidad del colon distal mediante liberación localmente de acetilcolina, facilitando el reflejo gastrocólico postprandial. Esas son las acciones de la CCK. Secretina y péptido Y, inhibidores del vaciamiento gástrico. Liberación. Las secretinas se liberan las células S del duodeno, responde al pH ácido. Acción fisiológica. La secretina inhibe la contractilidad antral y reduce el vaciado gástrico hasta en un 40%. Entonces, esa es la acción de la secretina, reducir el vaciado gástrico. ¿Por qué se libera cuando llega el pH ácido, el contenido gástrico ácido hacia el duodeno? ¿Cuál es el mecanismo? La secretina estimula la secreción pancreática de bicarbonato hasta 2 litros día. Entonces, otro mecanismo de acción de la secretina es estimular la secreción de líquido pancreático alto en bicarbonato. Luego tenemos la motilina y grelina. La motilina es un péptido de 22 aminos producido por las células M del duodeno, liberada cíclicamente en el ayuno cada 90 a 120 minutos. Es responsable del complejo motor migratorio. Una onda contráctil que abre el estómago, intestino delgado, eliminando los residuos. Entonces, cuando uno está en ayuno, entra en acción esta hormona para que el intestino delgado, tanto el estómago y el delgado, se puedan vaciar, eliminar todos los residuos, ¿no? Actúa sobre los receptores específicos del músculo liso y el plexo mientérico. Ahí están sus receptores. Su secreción es suprimida rápidamente por ingesta tras de alimentos. O sea, cuando uno ingiere alimentos, se suprime, pero en ayuno está presente como el complejo motor migratorio. La grelina es otra hormona. Única hormona orixigena que estimula el apetito, producida principalmente por las células oxíticas del fundus gástrico. Sus niveles aumentan hasta 230 veces antes de las comidas. Este es una hormona del apetito. ¿No? Potente efecto prokinético gástrico comparable a la motilina. Entonces favorece el vaciado gástrico. Facilita la conexión entre el hambre, ingesta y la motilidad. Otra hormona implicada en la motilidad. Este es un resumen de las hormonas, fíjense, ahí tenemos hormona, sitio de producción, efecto en motilidad y mecanismo principal. La CCK hemos dicho, células I del duodeno, ahí se produce, ¿no? La acción disminuye el vaciado gástrico, aumenta la contracción vesicular y la motilidad del colon. Mecanismo principal vagal y directo sobre el músculo. La motilina, células M del duodeno, es responsable del complejo motor migratorio, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Esto va a evitar el reflujo. Receptores en el músculo liso directamente, ¿no? La grelina, células oxíticas gástricas, aumenta el vaciado gástrico, aumenta la motilidad del duodeno. Receptores en el plexo mientero. Este péptido IgE, células iliocolónicas, todo lo contrario, disminuye el tránsito intestinal, disminuye la secreción pancreática.
Aquí está la secretina, células S del duodeno. Hemos dicho eso disminuye la motilidad gástrica y duodenal y aumenta la secreción pancreática. Este es el péptido similar al glucagón 1, células L ileocrónicas. Igual tiene efecto sobre la motilidad, disminuye el vaciado gástrico y disminuye la secreción ácida. Por último, la serotonina, células enterocromafines del sistema aumenta la peristalsis y disminuye la secreción. Entonces, esas son las hormonas que participan en la motilidad, son varias. Las más importantes, la CCK, la motilina, luego tenemos la grelina y la secretina, ¿no? Los otros no se mencionan mucho en los textos. Este es otro cuadrito de resumen. El principal hormona, cómo funciona el control de las hormonas, se liberan en respuesta a estímulos específicos como la presencia de alimentos, pH, el contenido gástrico o el estado del ayuno. Entonces, en el estado del ayuno se libera la motilina. Cuando hay un pH ácido, ya se liberan las hormonas que inhiben el vaciado gástrico, ¿no? Activa la CCK, duodeno, origen, dice, motilina, estómago y intestino delgado. Efecto sobre la motilidad, estimula la motilidad durante el ayuno, es lo que decía, ¿no? Activa el complejo motor interno. La CCK, duodeno y ayuno, origen, estimula la contracción de vesícula, inhibe moderadamente la motilidad gástrica, vaciado, la secretina y este del duodeno, inhibe ligeramente la motilidad del tubo digestivo, especialmente en respuesta al ácido, ¿no? O sea, reduce el vaciado gástrico. Estas ya las visto. Bueno, esto es un caso clínico para aprender cómo se altera, cómo hay una alteración cuando aparece esta enfermedad que se llama gastroparesia en las personas diabéticas. Aquí nos habla de esta señora, 32 años. Ahora sí. Miren, cuadro clínico, síntomas progresivos. Ahí está. Tiene un diagnóstico de fondo diabetes tipo 2. En esos pacientes se presenta este tipo de enfermedad. Ahí están los síntomas: lentitud prandial, náuseas, vómitos ocasionales, peso, gamografía que está, vaciado gástrico, retención del 65% de las 4 horas. Normalmente se vacía y solo menor al 20% tiene que haber en las 4 horas del estómago contenido. Aquí no se vacía, sigue el 70%. Le hacen niveles de motilina en ayuna disminuidos. ¿Cómo incluye esta hormona? Hemos dicho participar en la motilidad del estómago y del intestino delgado. Aquí 42, el resultado normal de 80 a 120, hay una disminución de esta hormona, de la motilina, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Miren, aquí le dan ese tipo de prokinéticos, ¿no? Dos tipos de prokinéticos, y con eso mejora este tipo de enfermedad. Entonces, cuando hay una alteración en la secreción de una hormona, puede aparecer este tipo de alteración. Gastroparesia, parálisis del estómago. Esta es la otra parte, que son los movimientos funcionales del digestivo. ¿Por qué se mueve? Entonces, vamos a ver que es importante porque favorece la digestión, absorción y la eliminación de residuos. El sistema digestivo no es simplemente un tubo pasivo, sino un complejo órgano en constante movimiento con dos objetivos fundamentales: transporte y mezcla. Se transporta el bolo alimenticio desde la dilución hasta la excreción y la mezcla. Gracias a la mezcla se van a incorporar las enzimas, por ejemplo, el intestino delgado, las enzimas pancreáticas, los jugos biliares, y va a dar lugar a la digestión. Dice: transporte, movilización del contenido desde la boca hasta el ano. Entonces, esa es una de las funciones del movimiento digestivo. Otro, mezcla, incorpora enzimas digestivas, disposición de nutrientes para su absorción. Gracias al momento de mezcla, por ejemplo, o segmentación, depende en qué segmento hablemos, va a dar lugar a la absorción de nutrientes y agua también, electrolitos. Estos movimientos están finamente regulados para garantizar la digestión eficiente y la absorción óptima de
nutrientes. Por ejemplo, en el estómago vamos a encontrar mezcla y propulsión, se llama, es un tipo de movimiento, ¿no? La fase 2. Gracias a eso el estómago va a dar lugar a la mezcla, de modo que el contenido se va a formar en un líquido acuoso que se llama quimo. Si hacemos una comparación, podríamos decir más o menos que el estómago sería como una licuadora, ¿no? Donde todo lo va a digerir, va a formar el quimo, que es una sustancia líquida. Tipos de movimientos del tubo digestivo, miren, tenemos peristalsis, movimientos segmentarios o de mezcla, masticación de emulsión. Peristalsis, las ondas de contracción coordinadas que avanzan en dirección caudal, de la boca hacia el ano, propulsando el contenido digestivo a lo largo del tubo digestivo. Se caracteriza por la contracción del músculo liso circular detrás del bolo y la relajación delante del mismo. Entonces, peristalsis o movimientos de propulsión hace que vaya el bolo desde la boca hasta el ano. O sea, por delante del bolo hay una, como dice aquí, relajación. No, perdón, contracción por detrás del bolo. Y por delante del bolo, relajación. Esa es la peristalsis de propulsión. Uno de los tipos de movimientos. Otro tipo, movimientos segmentarios o de mezcla. Las contracciones rítmicas localizadas que fragmentan y mezclan el contenido intestinal sin provocar avance neto. Aquí no hay avance, en este sí hay avance. Aquí no hay avance. Aquí se fragmenta, el bolo es este, se fragmenta, mitad distal proximal, nuevamente se fragmenta, mitad distal proximal. No hay avance aquí, como dicen, ¿no? Fundamentales para la digestión química y absorción, al maximizar el contacto con la mucosa. Este es el mecanismo por el cual se va a dar más la digestión y absorción, que son funciones del tubo digestivo. Y por último, masticación de elusión. Secuencia compleja que inicia voluntariamente en la boca, con la masticación y la devolución continua como reflejo involuntario. Parte de la devolución también es involuntaria, coordinado por el centro devolutorio del tronco cerebral. Involucra más de 3 músculos diferentes, desde la boca, la faringe, hasta llegar al esófago. Entonces, esos son los tipos de movimientos del tubo digestivo. Y en cada segmento, movimientos por segmento, en cada segmento hay un movimiento específico. No todos tienen movimientos, contracción y mezcla. Boquifaringe, masticación rítmica, seguida de deglución en 3 fases: fase voluntaria, fase faringe y fase esofágica. La coordinación precisa evita la aspiración. Entonces, en la boca. Ese es el movimiento específico. En el esófago, movimientos peristálticos primarios y secundarios. ¿Okay? El primario lleva el bolo fecal el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. El secundario son movimientos de limpieza, o donde se mueven los residuos alimentarios que hay quedado del bolo alimenticio en el esófago. Velocidad 2 a 6 centímetros segundo. 2 esfínteres superior e inferior que protegen contra el reflujo. El esfínter esofágico inferior evita el reflujo gástrico hacia el esófago, y el esfínter esofágico superior del esófago hacia la faringe. Esos son los 2 tipos de movimientos en el esófago. En el estómago tenemos 3 tipos, ¿no? Relajación receptiva, mezcla y propulsión, y vaciado gástrico. Aquí encontramos las ondas lentas, ¿no? Ondas lentas 3 por minuto generan contracciones de mezcla en el antro. Aquí está, mezcla. En el fundos actúa como reservorio con tono constante, relajación receptiva. El fondo se relaja, ¿no? Para recibir los alimentos. Y por último, vaciamiento regulado por retroalimentación duodenal. O sea, el vacío gástrico es regulado por el duodeno. Esos son los tipos de movimientos específicos en el estómago. 1, 2 y 3. En el intestino delgado solo encontramos 2: propulsión y mezcla. La segmentación predominante, 12 por minuto en el duodeno. La segmentación predominante en el duodeno, 12 contracciones por minuto, 8 por minuto en el ilio.
en el abdomen mayor contracción, momentos de contracción. En el ilion es menos 8 cada minuto en el ilion, con peristalsis lenta de 1 a 2 centímetros minuto para maximizar la absorción. Eso es movimientos de mezcla. ¿Ya? Y propulsión es cuando se desplaza en el bolo alimenticio desde el duodeno hasta llegar al ciego, ¿no? Los dos tipos de movimientos para el intestino delgado. Y cuando está en ayunos la persona padece los complejos migratorios en el intestino delgado y el estómago. En el intestino grueso igual tenemos dos tipos de movimientos. Uno son los movimientos de segmentación, gracias a las austras. Entonces el colon tiene sus austras, ¿no? Las tres tenias. Gracias a las austras vamos a tener un movimiento de segmentación. Un tipo. El otro tipo es movimiento en masa. Solo en el colon encontramos 1 a 3 veces al día. ¿Qué consiste el movimiento en masa? Es el desplazamiento del contenido fecal, vamos a decir ya en el colon, en grandes distancias. Desde el colon transverso puede transportarse gracias a sus movimientos hasta el colon sigmoide. Esos son los movimientos en masa. Y la peristalsis retrógrada en el colon ascendente para optimizar la absorción del agua. No se olviden que en el colon, en la mitad del colon derecho, todavía no se forma el contenido fecal. En el colon izquierdo sí. Entonces, el contenido del colon derecho es líquido. Por eso dicen aquí esta peristalsis retrógrada para absorción de agua. Entonces, la mitad del colon derecho absorbe más cantidad de agua que el colon izquierdo. El colon izquierdo da la formación de las heces, en cambio el colon derecho da la absorción de agua. Entonces, dos tipos de movimientos: movimientos de segmentación y movimientos de propulsión en masa para el colon. Son diferentes tipos de movimientos en cada segmento. Tipos de movimientos en el tubo digestivo, eso hemos visto ya. Ya. Alteraciones funcionales y su impacto. Miren, cuando se alteran estos movimientos va a pasar una enfermedad, patología, ¿cómo se llama? Cuando es hipermotilidad, o sea, muy acelerado el movimiento del intestino, estas enfermedades van a aparecer. Cuando es hipomotilidad, aquí está. Entonces, hipermotilidad, síndrome de intestino irritable. Entonces, es porque el colon se contrae muy rápido, sus contracciones son muy rápidas. Acalasia, peristalsis esofágica ausente con relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior. En esta enfermedad, el esfínter esofágico inferior no se relaja porque está contraído. Eso va a dar una acalasia. Esófago difuso, contracciones simultáneas o no propulsivas en el esófago. No está coordinado, tiene que ser primaria y secundaria. Lo que es hipomotilidad, gastroparesia, hemos hablado, ¿no? Vaciado gástrico retardado, como en diabetes y el estómago se paraliza. Pseudoobstrucción intestinal, dilatación intestinal sin obstrucción mecánica, y el estreñimiento, que es bien conocido, disminución de reflejos propulsivos del colon y disfunción anal-rectal. Eso es hipomotilidad, no se mueve el colon de forma adecuada. Hipermotilidad también sería la diarrea, ¿no? Un agente infeccioso o irritante, entonces la diarrea. Esto ya es irrigación, anatomía de irrigación gastrointestinal y flujo sanguíneo. La importancia del flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal. ¿Cuánto por ciento del gasto cardíaco va al intestino? Aquí está. Cerca del 25% del gasto cardíaco se destina al sistema digestivo en reposo. Entonces, 25%, todo el hecho es plástico, ¿no? El flujo sanguíneo aumenta significativamente después de las comidas para facilitar. Cuando ingerimos alimentos, aumenta el flujo sanguíneo para facilitar la digestión, absorción, aporte de oxígeno para mantener una motilidad intestinal y funcionamiento de las glándulas secretoras. No olvidemos que alrededor del tubo digestivo tenemos glándulas secretoras mayores y menores, ¿no? Entonces, por ello aumenta el flujo sanguíneo, pero es más o menos un 25% del gasto cardíaco. ¿Cómo está indicado esa anatomía? ¿Se acuerdan, no? Tenemos el tronco encefálico, la arteria mesentérica superior e inferior, que irrigan todo el sistema gastrointestinal. Primera rama de la aorta abdominal que irriga esófago, hígado y vaso, y porción superior del páncreas. Esa área corresponde al tronco encefálico en ramas. La mesentérica superior responsable de la dirección de todo el intestino delgado, ciego, colon ascendente y porción proximal del colon transverso. En cambio, la otra
del arteria mesentérica inferior, proporciona sangre a lo que resta colon, mitad del colon transverso, colon descendente, sigmoides y el recto superior. En forma de irrigación y el flujo. Estos dos sistemas se comunican, como dice aquí, por estas arcadas. Por eso, cuando hay isquemia en uno de estos, gracias a estas arcadas anastomáticas, se suple la irrigación. Por último, circulación esplácnica. Componentes. La circulación esplácnica comprende un complejo sistema vascular que irriga los órganos abdominales, ¿no? Todo es la circulación esplácnica. Entonces, sigue estómago, intestinos, páncreas, vaso, hígado. Es un ciclo de reservorio de sangre en situaciones de, críticas, ¿no? Cuando hay hipovolemia, por ejemplo, se contrae el sistema esplácnico y envía sangre a los órganos blancos, cerebro, riñón. Esto dice estómago, intestino, páncreas, vaso, recibe aproximadamente el 10% del gasto cardíaco en reposo. El flujo sanguíneo puede aumentar hasta 8 veces después de las comidas. Eso es para intestino, absorción y secreción glandular. Sus componentes: arterias principales, tronco ilíaco, mesentérico superior inferior. Como hemos dicho hace rato, órganos irrigados, ahí están, digestivos, accesorios, lo que son las glándulas del digestivo, y la vena porta, recoge sangre y transporta hacia el hígado para su filtración. Todo ese tema es claro. Funciones vitales y mecanismos de regulación. Bien, función digestiva del sistema esplácnico: facilita la digestión y absorción de nutrientes. Todo lo que se absorbe va hacia el hígado, ¿no? Para filtrarse. Mantiene integridad de la barrera mucosa intestinal, la microvasculatura especializada en biocinas intestinales. Dice autorregulación menos eficiente que en otros órganos. En la hipovolemia se sacrifica para preservar órganos vitales, como dijimos, llevando sangre hacia otros territorios. Dan una vasoconstricción rápida, 5 o 10 minutos. Y si es persistente esta contracción, puede dar isquemia. Se presenta un equilibrio delicado entre las necesidades metabólicas de los órganos digestivos y la redistribución del flujo sanguíneo en situaciones de estrés fisiológico. Esa sangre se puede redistribuir a otros territorios. En estas situaciones críticas, cuando estamos frente al shock, que es la hipovolemia o hipotensión, el paciente está choqueado, ya no tiene presión vital, la presión ha caído. Entonces, de redistribuir el sistema esplácnico hacia la circulación sistémica. Redistribución del flujo sanguíneo hacia el cerebro y corazón, órganos vitales y riñón. Eso va a causar isquemia intestinal progresiva, daño por perfusión en la mucosa, aumento de la permeabilidad intestinal, translocación de bacterias, consecuencias de la isquemia, ¿no? Respuesta inflamatoria sistémica, posible disfunción orgánica y alta mortalidad. Entonces, en estas situaciones así responde la circulación esplácnica cuando hay situación de shock. Creo que es el último.